Hola nuevamente a todos y todas. Es un placer dar inicio a la primera de las charlas magistrales de aquí del Foro Internacional de Intervenciones Urbanas en su quinta edición. Y tengo el enorme placer de presentar a Guillermo Peñalosa. Él es el fundador y ahora presidente de la exitosa organización canadiense sin ánimo de lucro Ciudades 880. Si no lo conocen, búsquenlo ahí en sus redes, pero seguramente todos lo conocen porque es súper famoso. Él ha dado servicios de asesoría a más de 350 ciudades distintas en todos los continentes y ha estado a cargo de la Oficina de Parques, Recreación y Deporte en Bogotá. Él tiene una maestría en gerencia otorgada por la Universidad de California, donde recientemente ha sido reconocido como uno de los 100 exalumnos más inspiradores en la historia de esta justamente escuela. En el 2014 recibió un doctorado honoris causa de la Facultad de Arquitectura, Paisajista y Planeación Urbana de la Universidad Sueca SLU, y este año fue seleccionado por Planet Eisen como uno de los 100 urbanistas más transformadores, y recientemente se le ha otorgado el premio al individuo distinguido del año por la Asociación Mundial de Parques Urbanos. Antes de presentar a quien va a hacer la moderación, que es Vanessa, y que va a presentarnos las preguntas, solamente quiero contarles que tuve la oportunidad de estar con Guillermo en Medellín, en el Foro Mundial Urbano, hace ya varios años, y fuimos a una invitación que nos habían hecho para conocer justamente el impulso desde la ciudadanía, desde un grupo de jóvenes activistas que estaban promoviendo cambios y transformaciones en sus barrios, y creo que la experiencia es justamente la que queremos provocar con este foro, ¿no? Llenarlos de energía para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo para transformar sus ciudades. Y bueno, finalmente les presento a Vanessa Lainez. Ella es moderadora, ella es licenciada por la Universidad de Granada en España, inicialmente empezó su carrera como lingüista, pero luego se fue centrando a los proyectos sociales y a gerenciar procesos vinculados a niños y a niñas y sus familias. Y ahora finalmente está a cargo justamente del programa de la Fundación Bernard Van Leer, es la coordinadora, y liderando uno de los proyectos emblemáticos que es Urban 95, en el caso nuestro de Lima, pero que está presente en varios países de la región. Bueno, sin más, Guillermo, te doy la palabra y es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Pensemos un momento, la mitad de los hogares que van a existir dentro de 40 años no existen hoy. La mitad de los hogares. Hoy tenemos unos 3.500 millones de personas viviendo en ciudades. En la vida de nuestros hijos, de los estudiantes, vamos a tener 7.000 millones de personas viviendo en ciudades. Y puede ser muy civilizado y muy agradable. Depende cómo queremos vivir. Eso es lo que tenemos que definir, cómo queremos vivir. Obviamente tenemos que densificar. Lo ideal sería que estos 3.500 millones de personas adicionales en ciudades fueran en la mancha urbana que existe. Y la densidad puede ser de muchas maneras. Aquí vemos 10 maneras distintas de densidad. Puede ser o un edificio de 40 pisos, que a casi nadie le gusta vivir ahí, o edificios de 5 o 6 pisos pegados a cada uno, que son mucho más humanos. Entonces, pero definitivamente hay que hacerlo dentro de la mancha urbana. Hay oportunidades, pero también tenemos una enorme responsabilidad, porque lo que hagamos o no hagamos en los próximos 40 años es cómo va a vivir la gente por cientos de años. Entonces, si esto es lo que va a pasar en los próximos 40 años, pensemos qué hemos hecho en los últimos 40, porque si lo hemos hecho bien, simplemente hagamos más de lo mismo. Desafortunadamente, así es como hemos venido haciendo nuestras ciudades en los últimos 40 años, segregando, enviando a los pobres a los lugares donde hay menos posibilidades de trabajo, de movilidad, de salud, de parques, de árboles, de naturaleza. Aún en el país más rico del mundo, en Estados Unidos, vemos cómo estos mapas son por zona postal. Los que están en rojo fuerte, la esperanza de vida es 60 años. Los que están en rosado es 90. ¿Cómo puede ser posible que aceptemos que en una misma ciudad, depende de la suerte o mala suerte que tengamos donde uno nace, vaya a vivir 30 años más o 30 años menos? En los últimos 40 años hemos tenido de prioridad los carros y no la felicidad de las personas. Y así es como hemos hecho las ciudades, tratando de solucionar la movilidad, pero ni aún invirtiendo estos billones y billones y billones, no hemos solucionado la movilidad.
Aquí tenemos a Florencia, Italia, y un cruce de autopista a la misma escala. Parece que después de muchos años aprendimos a hacer ciudades y luego olvidamos cómo hacer ciudades. Tenemos que el tema de las ciudades no decide en el qué, pero sí decide en el cómo. El qué es más a nivel nacional, pero este es el cómo. Imagínense estas ciudades. En vez de parques, tenemos parqueaderos para carros. Tenemos, imagínense un niño, especialmente niños pequeños, los ancianos, las personas con discapacidades, se vuelven casi unos esclavos de las personas que tienen carro hasta para ir por un helado. Entonces, los últimos 40 años definitivamente no han sido buenos. La inmensa mayoría que hemos hecho en ciudades son pésimas. Unas pocas regulares, unas buenas y casos muy aislados, casi con acupuntura, son buenas. Entonces, necesitamos mejorar las ciudades que tenemos hoy, pero también necesitamos crear ciudades excelentes para mucha gente. Pero debemos hacer nuestras ciudades radicalmente diferentes. Y creo que de eso es de lo que se trata este foro esta semana, de pensar cómo hacerla radicalmente diferente. No importa si las ciudades, si ustedes viven en una ciudad de 2,000 personas o de 500,000 o de 5 millones, los temas son los mismos, las soluciones son diferentes. En todas tenemos crisis de salud pública, mental, física, tenemos crecimiento de población, estamos viviendo mucho más, no solo en Perú, en todas partes. Imagínense. Esto es hace solo 200 años. Llevamos unos 200,000 años en la Tierra. Hasta hace 200 no había, estos círculos son todos los países del mundo, no había un solo país que tuviera una esperanza de vida por encima de 45. En solo 200 años, hoy no hay un solo país que tenga la esperanza de vida por debajo de 45. Esto ha pasado en los últimos 200 años. Temas como el cambio climático también están en todas las ciudades de todos los tamaños, en todas partes. Y los síntomas los vemos permanentemente. Así, personas como el actual presidente de Estados Unidos no quieran creerlo. Tenemos unos desafíos por delante. Y cuando estamos hablando de ciudades, tenemos que pensar también en el barrio. En el barrio, porque en el barrio es el área de acción de todos, especialmente de los niños y de los ancianos y de todas las personas. Pensemos, nosotros realmente lo que estamos haciendo es lo que tenemos a distancias caminables. El barrio, nosotros caminamos a unos 5 kilómetros por hora. Entonces, en 15 minutos caminamos 1.2 kilómetros para un lado o para el otro. Entonces, en general tenemos 2 kilómetros a la redonda, un radio de 2,5 kilómetros, que eso fácilmente se hace caminable en 15 minutos o en bicicleta en unos 5 minutos. Ahí debemos tener todas las necesidades: el parque, el mercado, la biblioteca, los colegios, el transporte público, el centro comunitario, los centros religiosos, todo debería estar a distancia caminable, todas las necesidades básicas. Ahí vamos a desarrollar un sentido de pertenencia. Ahora está de moda porque la alcaldesa de París, excelente Ana Hidalgo, está hablando de que París debe ser una ciudad del cuarto de hora, que todo lo tengamos a 15 minutos. Hace ya varias décadas se viene hablando de esa necesidad de tener todo a distancia caminable. Sin embargo, ahora ha vuelto la idea y me parece excelente, porque es la manera de tener ciudades y barrios y viviendas donde la gente sea más sostenible, pero también más feliz. Entonces, cuando pensamos en el barrio, pues no es lo mismo las personas que viven en estos barrios que las personas que viven en estos otros. Entonces, por eso es importante en cada una de estas zonas postales, no es lo mismo. Entonces, las ciudades y los barrios, cuando pensábamos en eso, pero a comienzos de este año nos llegó el virus del COVID-19 y todo cambió, todo cambió. Lo que pensábamos hace un año es completamente distinto de lo que pensamos ahora y seguramente lo que estaremos pensando dentro de un año. Entonces, estas desigualdades que estábamos viendo de pronto florecieron y son más palpables. Miren en ciudades como Las Vegas, donde están dejando a las personas sin vivienda a dormir en estacionamientos sobre el pavimento, donde le están pintando, mientras sus hoteles están prácticamente vacíos porque la gente no está yendo. ¿Cómo aceptamos esa inequidad tan absurda? Al mismo tiempo, esto nos ha hecho reflexionar sobre el medio ambiente. Cuando vemos que si hay menos carros en la calle, de pronto el medio ambiente
se transforma de una manera radical y hermosa. ¿Será que queremos volver a esto o queremos que más bien esto se vuelva permanente? Entonces, el post-COVID debe ser pensando en la salud, en la equidad, en la sostenibilidad. Y de eso debemos tener en mente toda esta semana. ¿Cómo es la Lima? ¿Cómo es cada una de las ciudades de Perú, en América Latina y en todas partes en post-COVID? En post-COVID. ¿Cómo la queremos? Yo creo que deben ser saludables, sostenibles, equitativas. Eso debe ser el enfoque. Pero si no cambiamos hoy, durante la crisis y en la transición, no vamos a tener unas ciudades así después. Y cuando hablo de saludable, la definición de salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No es simplemente la ausencia de estar enfermos. Y cuando hablo de felicidad, hablo de una felicidad sostenible. ¿Qué es una felicidad sostenible? La felicidad que contribuye al bienestar individual, comunitario o global, sin explotar a otras personas, al medio ambiente o a las generaciones futuras. Y equidad es darle a cada persona lo que necesita para ser exitoso. Es distinto equidad de igualdad. La igualdad es dar a todos lo mismo. No. Por ejemplo, es una manera fácil de entender. Esto es igualdad. Le damos a todos la misma caja. Obviamente no funciona. Unos van a necesitar 2 o 3 cajones, otros no necesitan cajones. Y de pronto esa es la realidad. Tenemos que hacer unos cambios radicales. Por eso debemos tener equidad antes de poder disfrutar esa igualdad. Les agradezco mucho la invitación a este foro para hablar de estos temas, porque esto es algo realmente prioritario y tenemos unas oportunidades para hacer unos cambios ahora. Yo he tenido la suerte primero trabajé en Colombia por muchos años y hace 20 años vivo en Toronto, donde creé la empresa sin ánimo de lucro Ciudades 880. También dirigí la Organización Mundial de Parques Urbanos y he tenido la suerte de haber trabajado en más de 300 ciudades diferentes. Y algo que veo con preocupación en esas ciudades es el poco interés que ponemos en los niños pequeños. Es como si la gente naciera de 5 años en adelante, pero de 0 a 4 como si no existieran. A pesar de hace más de 50 años, sabemos que esos son los años más importantes de la vida, cuando se forma el cerebro, el cuerpo, etc. Aquí, por ejemplo, vemos 2 imágenes. A la izquierda vemos el cerebro en estado de alarma, de supervivencia, cuando no hay amor, cuando no hay cariño, cuando no hay nutrición en un bebé y en su primer y segundo año. A la derecha vemos el cerebro cuando ha habido amor y cariño y nutrición en ese bebé. Es radicalmente diferente. Nunca olvidemos que si mejoramos el inicio, mejoramos toda la vida. Por eso el proyecto de Urbano 95, que nació en Holanda y ahora está en muchas partes del mundo. Urbano 95 es sobre eso, cómo ver las ciudades, cómo ver la vida desde 95 centímetros de altura, que es la edad promedio de alguien de una persona de 3 años. Entonces debemos pensar cómo vamos a construir esas relaciones entre neuronas, entre bebés y sus cuidadores, entre los niños, entre los cuidadores, entre cuidadores y la sociedad, entre todos. Esta semana Vanessa les va a explicar más en detalle y también Cecilia Vaca Jones, que es la directora ejecutiva del programa a nivel mundial, una ecuatoriana que lidera el programa a nivel mundial, va a hablar más en detalle de estos temas. Entonces, pero yo lo que les voy a hablar hoy, voy a hablar algo sobre Bogotá, luego de las ciudades 880, de ciudadanos vulnerables, de caminar, de parques urbanos, de los beneficios y finalmente voy a terminar con el cambio. En el tema de Bogotá, antes de emigrar, lideré el proyecto de parques y de ciclovías y otros temas. Por ejemplo, en una sola administración construimos más de 200 parques por toda la ciudad, pequeños, grandes, medianos. Este fue uno de ellos, el Parque Simón Bolívar en el corazón de la ciudad, que vino el Papa, hubo una misa para más de 1 millón de personas, se fue y no pasó nada. No pasó prácticamente nada en 27 años. ¿Por qué no pasó nada? Porque cambiar es difícil. En Bogotá, en Lima, en Londres, en Copenhague, en cualquier parte del mundo, porque tratamos de cambiar y aparecen los cadáveres cívicos. Personas que no han hecho nada por la ciudad. Pero cuando alguien trata de hacer, resucitan. No para hacer, sino para no dejar hacer.
Entonces estuvo así por 27 años y en 4 años lo transformamos en el parque recreativo, deportivo, cultural, más espectacular, no solo de la ciudad, sino del país. Pero obviamente, además de parques grandes, cientos de parques pequeños en los barrios. Y algo más fue la ciclovía recreativa. ¿Qué es la ciclovía recreativa? Encontré un pequeño programa de unos pocos kilómetros y unos pocos miles de personas y lo transformamos en el parque temporal más grande del mundo. Algo que es maravilloso y que se puede hacer en cualquier ciudad, de cualquier tamaño. Simplemente abrimos las calles a las personas, las cerramos a los carros y la magia ocurre. Jóvenes y viejos y ricos y pobres, todos, 121 kilómetros. Mi obsesión, estos son la ciudad por estratos económicos, mi obsesión era conectar a todos, a los ciudadanos más pobres con los ciudadanos más ricos, a los dueños y presidentes de las empresas más grandes con sus trabajadores de sueldo mínimo y sus familias. Entonces, eso era como interconectamos toda la ciudad, interconectamos con los parques grandes y de pronto sale la gente a caminar, a andar en bicicleta, a correr. Y el que no quiera, a lo largo de esos parques hacemos aeróbicos, tai chi, cha. Cualquier cosa, lo importante es que sea la sombrilla, es actividad física. Y vienen todas las personas. Cada domingo 1 de cada 4 personas de la ciudad salen y también salen muchos niños. Imagínense los niños pequeños, estos niños de 0 a 5 que casi que nada los asusta tanto como cuando están caminando afuera en la acera y alguien le dice, cuidado, un carro, saltan en pánico. Y aquí de pronto tienen 121 kilómetros para todos, para caminar, para ir en un coche, en un triciclo, en una bicicleta pequeña. Esto nos cambia la percepción de lo que son las calles. Y ahora se está multiplicando por muchas ciudades alrededor del mundo. Esto nos recuerda que las calles son espacio público, pertenecen a todos. Si miramos a Lima desde el aire, la tercera parte de la ciudad son calles. Es el espacio público más grande que tenemos, que pertenece a todos los que tienen carro, los que no tienen, los de 5 años, los de 100 años, a todos. Y le podemos dar diferentes usos según la hora del día, el día de la semana del año. Y también es un tema de integración social. Cuando trabajaba en la India no había ninguno, ahora ya hay más de 50 ciudades en la India haciéndolo. Entonces esto es un programa que realmente es maravilloso. En la India lo hacen, en París lo hacen, en Guadalajara lo hacen, en tantas partes y tiene los mismos beneficios. Nos encontramos todos como iguales, como iguales. Ese dueño de la empresa, con su trabajador de sueldo mínimo, no viven en el mismo edificio. Sus hijos no van al mismo colegio, ni siquiera van a los mismos restaurantes. Pero de pronto en esta ciclovía recreativa de los domingos nos encontramos como iguales. No importa si uno va en una bicicleta de $5,000 y el otro en una de 50. Las bicicletas no diferencian. Nos encontramos como iguales. Y eso hace que programas como este, que se pueden hacer en cualquier ciudad en forma inmediata, se hagan y se realicen y los niños van a verse muy beneficiados. Ya hay más de 300 ciudades que lo están haciendo y ojalá tengamos más de 1,000 ciudades haciéndolos. Cuando un hermano mío fue alcalde, lideró un proyecto donde en 3 años construyeron más de 280 kilómetros de ciclovías, cuando no había ni un solo centímetro de ciclovía desde Alaska hasta la Patagonia. Y este proyecto generó toda una ciclovía donde la gente pudiera andar de una manera segura, separando los peatones y los ciclistas y los ciclistas y los carros. Y esto fue tal vez lo más interesante, esto fue crear una conexión, crear una red, porque sin conexión la gente no las usa. Pero lo más importante es darle prioridad a los más pobres. Miren estos barrios miserables y cómo se transforman cuando se hacen unas ciclovías y unas aceras de calidad. ¿Por qué unas ciclovías y unas aceras de calidad? Porque son más seguras, pero también porque hay que dignificar al peatón, hay que dignificar al ciclista. Y eso es algo que debe ser muy poderoso. Todo lo que hagamos en los barrios más pobres debe ser aún mejor, porque cuando uno vive en una casa de 30 metros cuadrados, ahí no vive, ahí duerme. Vives afuera. Entonces, en los barrios más pobres necesitamos aún mejor espacio público, mejores aceras, mejores veredas, mejores ciclovías, mejores parques, mejores conexiones con el transporte público, con los colegios.
Eso es algo muy importante. Y cuando yo hoy hablo de peatones, me refiero a cualquiera que ande a la velocidad del peatón, también en sillas de ruedas. Se generó ese era el sistema de transporte que existía y se creó un sistema de BRT, donde se le da prioridad a los buses. ¿Por qué se hizo tan amplio? Para poder construir veredas, las aceras, las ciclovías, para generar todo el entorno urbano. Y vale la pena recordar que este sistema de BRT mueve más gente que el 90% de los sistemas metro en el mundo. Y también fue la primera vez que una mamá con su bebé en coche podía entrar a nivel al transporte público en Bogotá. Fue una transformación muy importante, tanto de movilidad como de espacio público. Pero pasemos la página de Bogotá y hablemos de ciudades 880. ¿Qué ciudades 880? Ahora es 8880, de 8 meses, 8 años, 80, porque Urbano 95 es la ciudad del niño de 3 años. Entonces, 880 es como vamos a tener comunidades exitosas para todos. No se trata de caminar o andar en bicicleta, no es de parques o de calles. Esos son los medios, no son los fines. Los fines es cómo creamos comunidades exitosas, donde la gente vaya a ser más saludable y también donde las personas puedan vivir más felices. Y la gente siempre dice, pero Guillermo, ¿puedo mandar a mis hijos caminando al colegio? ¿Pueden mis abuelos ir en bicicleta a comprar leche o huevos? Hay una regla muy sencilla, es casi de sentido común, pero el sentido común es el más escaso de los sentidos. La regla 880. Paso número 1, pensemos en un hijo de alguien de alrededor de 8 años que queramos mucho, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Cuando tengamos el niño en la mente, paso número 2, pensemos en los adultos mayores que queramos, nuestros abuelos, nuestros papás, hermanos. Y cuando tengamos al niño y al adulto mayor en la cabeza, paso número 3, los enviaríamos a través de ese cruce peatonal, los enviaríamos caminando a comprar leche o huevos, o en bicicleta al parque, o caminando al transporte público. ¿Se sentirían seguros? Si lo hacen es porque es seguro, si no lo hacen es porque no lo es y hay que hacerlo mejor. ¿Qué tal si todo lo que hicieran en Lima, todo, el cruce, la acera, el colegio, la biblioteca, el restaurante, el edificio, el parque, todo tuviera que ser excelente para personas de 8 y de 80 años, o mejor, para el de 8 o 80, todo. No entre 8 y 80, es 8 y 80 como un indicador. Porque si lo hacemos excelente para estos, va a ser bueno para todos, de 0 a más de 100 años. Tenemos que parar de hacer las ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y tenemos que hacer ciudades para todos. Eso es el concepto de ciudades 880, sencillo, pero poderoso. Pero enfoquémonos en los ciudadanos vulnerables, porque la prioridad, no solo por edad, sino deben ser todos los ciudadanos vulnerables. Cuando evaluemos un barrio, una ciudad, es cómo tratamos a nuestros ciudadanos más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Bueno, por edad son los niños y los ancianos, pero también todas las personas que son pobres, o las personas con discapacidades, o los de minorías raciales, o de minorías étnicas, o en muchas partes las mujeres. Estos son nuestros ciudadanos, nuestras personas más vulnerables y donde tenemos que poner toda nuestra énfasis. No se trata de crear un Disney World para ricos y saludables de 20 a 50 años. Es para todos. Y estos son unas minorías que son casi silenciosas porque no están en las reuniones públicas, no están en la alcaldía presionando, pero siempre tenemos que pensar en ellos. Todo lo que hagamos, tenemos que pensar cómo los va a impactar a ellos. Y en el tema de mujeres, afortunadamente cada vez son más visibles. Es curioso que los países que son liderados por mujeres son los que han afrontado con mayor éxito el problema del virus del COVID-19. Entonces, hablemos de esto porque en Lima, ¿cómo atender mejor a los vulnerables? Les voy a dar ejemplo de 2 grupos, de los niños y los adultos mayores. Imagínense en Lima, una Lima donde podamos jugar en todas partes. Salimos a la calle y en la acera hay columpios. Estamos esperando el bus y hay un pequeño parque para esperarlo. Esto no es un tema de costos.
no vale mayor cosa, es un tema más de mentalidad, de generar un ambiente diferente, de darle prioridad a los niños. Miren la felicidad, no hay ni que preguntarles si son felices, los vemos en la cara de ellos. Y la gente dice, ay, qué bueno, porque jugando son felices. Sí, pero no solo son felices, jugando es como los niños aprenden. Jugando es como los niños aprenden, jugando es como los niños desarrollan la fuerza muscular, la sociabilidad, jugando aprenden el lenguaje, la amistad, la coordinación, desarrollan un sentido de pertenencia, el desarrollo cognitivo. Por eso jugar es una prioridad para todos los niños en todas partes, en todos los barrios. Y eso lo debemos desarrollar. Estos van a ser los futuros creadores de ciudades. Tenemos que darle esa prioridad al juego porque así están aprendiendo permanentemente. Y enfoquémonos en el concepto claro de Urbano 95. Si pudieras vivir tu barrio o la ciudad desde 95 centímetros, como un niño de 3 años, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Esa es una pregunta importante que nos debemos hacer permanentemente en todo lo que hagamos en una ciudad. Porque ese niño, donde sea, esto es en Tirana, en Albania, esto es en Bogotá, el Urbano 95 de Bogotá, donde se creó un programa de Crezco con mi barrio y se hicieron estas intervenciones. A veces cuando las aceras son así llenas, la gente se ha apropiado de las aceras y ha hecho unas cosas imposibles de caminar, se pintaron aceras sobre la calle para que la gente pueda caminar. Entonces, estos temas son de una altísima prioridad. Pensar en los niños en cualquier parte del mundo, en los barrios ricos, en los pobres, en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas. Y no solo los niños, también los adultos mayores, porque estamos viviendo. No más, mucho, mucho, mucho más. Y los adultos mayores es una maravilla. Imagínense, todas las personas que ustedes pueden conocer hoy de 60 años, más de la mitad de las personas que en la historia de la humanidad han vivido 60 están vivos hoy. Están vivos hoy y están jardineando y están comiendo helado y están jugando con los nietos. Los adultos mayores yo los divido en dos, los independientes y los dependientes, porque los independientes es la mayoría de esa etapa. Los adultos mayores es la tercera parte de nuestra vida. Independientes son los últimos 2 años de la vida, que muchas personas terminan en ancianatos. La población mayor de 60 se va a duplicar. La mayor de 80 se va a cuadruplicar. Pensemos en hechos, se va a duplicar, los mayores de 60 se va a cuadruplicar los de 80 y es una tercera parte de nuestras vidas. Tenemos que trabajar para ver cómo la vamos a vivir de una manera más saludable y más feliz y tenemos que tener actividades. Piensen esto en un momento, en Perú, de 1900 a hoy, la esperanza de vida se duplicó, se duplicó. Si cualquiera de los que están viendo en Perú hubiera nacido hace 120 años, en 1900 la esperanza de vida era 34 años. Hoy es más de 70. Es algo impresionante lo que ha pasado. Aprendimos a sobrevivir, pero cuando tenemos problemas de crisis de salud, congestión, crisis económica, cambio climático, tenemos que aprender a vivir. Y eventos como el de esta semana es sobre eso, aprender a vivir. Y en el tema de adultos mayores, el aprender a vivir es mucho el medio ambiente construido, porque la infraestructura crea cultura. No es solo bla, 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 es infraestructura la que crea cultura. Claro que también hay que tener programas, infraestructura con programas para que la gente tenga actividades y obviamente caminar es una de las actividades que más hace la gente. Entonces en todos los parques tenemos que tener senderos para que la gente pueda caminar y desarrollar todo tipo de actividades. Sabemos que no es solo caminar, la gente también quiere jardinar o tejer o bailar o leer o ver pájaros, pero también los adultos mayores quieren sentarse a hablar y también quieren estar con los nietos. Miren la magia intergeneracional y en América Latina que hay tanta unión familiar entre abuelos y nietos. Y yo ahora tengo algo muy especial, un nieto maravilloso que me ayuda a desarrollar más el tema de la belleza intergeneracional. Entonces debemos facilitar, por ejemplo, cuando hagamos en Lima un parque para niños, ese parque debe tener unos sitios para que los abuelos se puedan sentar y pasen felices de llevar a sus nietos y puedan tomarse un café y puedan también socializar con otros, porque el problema de soledad es muy grande. Entonces debe ser bueno el parque con los juegos para niños, para los abuelos, para que los abuelos no se aburran y se vayan a los 5 minutos, sino todo lo contrario, estén
buscando la disculpa de cómo llevar a los nietos al parque para que ambos pasen felices. Una relación gana-gana de los niños pequeños y de los abuelos. Y ahora también hasta bisabuelos. Entonces, porque estamos viviendo más y cada vez se ven más y más familias de 4 generaciones. También debemos caminar. ¿Por qué caminar? Porque todos caminamos. Entonces, démosle una prioridad. Obviamente, movilidad sostenible no es solo caminar, es andar en bicicleta, es usar transporte público, es nuevos usos de carros. Pero es que caminar y andar en bicicleta no es un chiste. Realmente, esta misma niña nos lo dice. Así podían ser las calles en Lima o en cualquier ciudad en América Latina o en el mundo. Caminar o andar en bicicleta no es una frivolidad, es el medio de movilidad ideal para menos de 5 kilómetros para nuestros barrios. Cuando decimos que el barrio de 2,5 kilómetros a la redonda, caminando o andando en bicicleta. Es que caminar o andar en bicicleta es la movilidad individual para la mayoría de las personas, para todos los niños o jóvenes. Ustedes pueden ser el niño o el joven más rico en Perú. Pero si tienen menos de 16 años, la única manera de movilidad individual es caminar o andar en bicicleta. Entonces, por eso debería ser casi como un derecho hacerlo de una manera segura y agradable. A no ser que crean que solo las personas mayores de edad que tienen licencia y que tienen el dinero para comprar carro tienen derecho a movilidad individual. Por eso también estamos hablando de democracia, de derechos humanos, de equidad, de sostenibilidad, porque todo está relacionado con todo. Y en movilidad sostenible, cuando vamos a hablar de caminar, recordemos, todos los viajes principian y terminan caminando. Todos. Caminamos al carro, caminamos al transporte público, caminamos a los lugares. Así es como fuimos creados. Así como los pájaros vuelan, las personas caminamos. Y tal vez nos hace tan feliz porque usamos todos los sentidos. Caminamos y vemos a los niños jugar, a los jóvenes ir al colegio, escuchamos a los pájaros, pasamos enfrente de un café y olemos el aroma. Los papás y los niños caminan, los abuelos caminan, caminamos en el verano, caminamos en el invierno, caminamos siempre, pero hay que hacerlo seguro, seguro. Y no es seguro hoy, hay que hacer. Ayer, personas manejando carros mataron a 741 personas caminando. Cada día. Imagínense, hace un año, 2 aviones se cayeron y todo el mundo murió. 2 aviones cayeron. ¿Qué hizo a nivel mundial? Todos los aviones Boeing 737 se pararon. Bueno, cada día el equivalente a 5 aviones de esos son las personas caminando que mueren por conductores usando carros que los matan. No son accidentes, son incidentes. Accidentes cuando se pueden evitar. No, incidente. Porque sí se pueden evitar, sí se pueden evitar. Algunas ciudades están adoptando políticas como visión cero, de disminuir la velocidad, hacer la ingeniería para forzar a que aún si hay error humano, nadie muera. Pero otros ponen visión cero, pero no le asignan los recursos o toman las medidas, entonces más como un cero visión. El otro día, hace unos años trabajando en unas ciudades en América Latina, me encontraba estos aceras con una rampa casi para promover que los carros suban, con unas aceras de 1 metro y en la mitad les ponen un poste. Obviamente no funciona. O cada 3 metros sube y baja, parece como una montaña rusa. Imagínense, la señora pone en riesgo su vida y la de su bebé. Urbano 95, mira, pone en riesgo su bebé porque no va a ir por esa rampa. Es mucho, entre otras, es mucho más barato y más fácil hacer la acera perfectamente plana para que los pocos que tienen carro, en el carro suben o bajan una vez al día, pero no sea el peatón que va subiendo y baja. Y no es solo en América Latina, esto es en Nuevo México, trabajando allá el año pasado, donde están haciendo lo mismo, poniendo los postes en la mitad de la acera, es algo completamente absurdo, y haciendo las mismas montañas rusas en aceras hechas por el año pasado. Es gente con mentalidad de carro, carro, carro. Hay que cambiar para hacer ciudades para las personas. Entonces la misma ciclovía con solo pintura que obviamente no funciona. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Estos no son problemas técnicos. Se sabe qué es lo que hay que hacer. Si queremos mejorar caminar, bueno, hay que tener sentido común y no poner los postes en la mitad de las veredas. No dejar que los carros se suban a las veredas, a las aceras. Esto es un símbolo de falta de democracia, cuando dejamos que los pocos que tienen carro y dinero digan, a mí no me importan las personas y voy a estacionarme sobre la acera. O cuando ni siquiera hacemos esas veredas. Es decirle a estas personas todos los días, usted es un ciudadano de segunda categoría, cuando ni siquiera le hacemos una acera. Y es obvio que es que la acera
y las veredas es tal vez lo más importante que tiene una ciudad. En la calle, va uno en bicicleta o en carro o en transporte público, va del lugar A al lugar B, no en la acera o en la vereda. En la vereda es donde está la ciudad. Uno dice, voy por un café y se demora una hora porque va, se sienta, habla con alguien. En las veredas es donde conocemos a los vecinos, al que vende frutas, al que vende café. Es donde desarrollamos un sentido de pertenencia. Las usamos en el verano, las usamos en el invierno. Es donde los niños juegan Pokémon y los adultos toman el transporte público. Las aceras es lo que le da vida a las ciudades, lo que está pasando. Entonces, debemos darle la mayor importancia. Y ahora con este virus que estamos teniendo que caminar y estar a distancia de 2 metros, nos estamos dando cuenta que tenemos unas aceras muy angostas, que deben ser mucho mayores, porque le estamos dando todo el espacio de la calle a los carros y muy poco a las personas. Las aceras son en la infraestructura más importante. Nos recuerdan que caminar es mucho más que caminar. Trabajando en Buenos Aires veo que la gente baila tango en las aceras. Es maravilloso. Entonces, esto es casi parte de la familia de los parques. Y también movilidad sostenible, es andar en bicicleta. Entonces, así es como los niños en Lima, con el clima maravilloso que tienen, podrían ir a estudiar. Y cuando son un poquito más grandes, bueno, van en su propia bicicleta. Esta es la forma divertida y saludable de ir a estudiar. Entonces, andar en bicicleta, esto es Copenhague. Lima puede ser igual a Copenhague. Bueno, ¿por qué no? Esto no es ciencia ficción. Lo que tiene Lima es parte de lo que se ha imaginado Bogotá. Dijo Bogotá, quiero ser la mejor ciudad de andar en bicicleta. Bueno, les quiero decir, en Bogotá cada día más de 800,000 personas antes del virus se movilizaban en bicicleta. Con el COVID va a ser aún más. Esto es más que toda la población que hay en Copenhague, entre otras. Entonces, guardando proporciones. Pero entonces lo que tiene Copenhague lo puede hacer Lima y lo puede hacer cualquier ciudad. En Copenhague, entre otras, el clima es horrible. Hace frío en invierno, hace calor en verano, llueve todo el año. Y sin embargo, la gente usa la bicicleta en la nieve, en el verano. Dicen, en Copenhague dicen no hay tal cosa como mal clima, es mala vestimenta. Y se pone la vestimenta. Los adultos mayores ni siquiera tienen que usar camisa en el verano. Y las mujeres no tienen que usar zapatos especiales. Hoy 4 de cada 10 viajes se hacen en bicicleta. Y la meta es que suba al 50%, a 5 de cada 10. Y están trabajando en eso, mejorando la infraestructura, creando autopistas, haciendo puentes, contando las personas que pasan. Así es el modo de cómo la gente se moviliza en Copenhague. Esto podría ser una guía para cualquier ciudad en América Latina. Es que, y cuando hagan infraestructura para bicicletas, piensen, si no es seguro para alguien de 8 y de 80, no es nada. No es nada. Ni siquiera lo llamen ciclorruta. Es simplemente pintura en la calle. Todo lo que hagamos tenemos que pensar en ellos, en los niños, si es seguro o no. Puede que aquí cuando solo ponen pintura los adultos puedan pasar, pero los niños no van a pasar, no van a correr esos riesgos. Entonces tenemos que tener esas separaciones físicas, tenemos que pensar en inmigrantes, en ancianos en triciclos. Y tenemos que hacer pruebas demostrativas y no solo bicicletas, también hay que mejorar el transporte público. Enrique decía que la ciudad civilizada no es donde los pobres tienen carro, es donde los ricos usan el transporte público. Hay que hacer transporte público en todo el mundo y el COVID-19 nos ha demostrado que necesitamos transporte público, porque si la gente deja de usar transporte público y empieza a usar los carros, no caben. Físicamente no hay espacio para los carros. La última vez que estuve en Lima, me alegró ver estos sistemas de buses que tenían, porque resalta la democracia, que el interés general prevalece sobre el particular. La Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales. Bueno, si todos los ciudadanos son iguales, entonces 80 personas dentro de ese bus tienen el mismo derecho de espacio que 80 carros con una sola persona. Entonces creo que eso que tienen en Lima es muy bueno. Y en tema de parques, ¿qué hace que un parque sea excelente? Un parque es excelente si la gente lo visita, se queda y regresa. No es si gana premios de arquitectura, eso es secundario. Si los gana también muy bien, pero lo crítico es la gente. Los parques son para la gente. El mayor problema que llevan los parques es la gerencia. En la gerencia, las ciudades creen que es mantenimiento, cortar el pasto y recoger la basura. No, eso es el 20%.
El 80% es distinto. Obvio que hay que hacer mantenimiento, pero es tener abuelos y nietos haciendo hogueras. Es tener los usos y las actividades, que la gente pueda ir y caminar y correr y leer y jugar ajedrez y almorzar y leer y dormir. Es tener voluntarios, pero con los equipos. Es preguntarle a los ciudadanos antes, durante y después qué es lo que quieren hacer. El tema de participación ciudadana es crítico. Es tener recursos financieros, físicos, humanos. Es tener variedad para que no sean las mismas actividades y los mismos parques. Es darle seguridad. ¿Qué es lo más importante? No es poniendo avisos como esto en Londres, cuidado con los ladrones. Lo que le genera seguridad en los parques, se necesita policía cuando están vacíos, no se necesita cuando hay gente. Cuando hay gente. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener parques seguros? Es tener usos y tener actividades. Recordemos que parques vacíos también tienen muy pocos beneficios. Es cerca de los usos. Yo a veces voy a las ciudades y pregunto, ¿por qué no hacemos un cine en el parque? ¿Por qué no hacemos grupos para caminar? ¿Por qué no? Ay, no hay plata, no hay dinero, nunca no hay presupuesto para los usos. Y eso es lo que se necesita. A veces parece que hubiera más millones para hacer parques que los miles para que funcionen, porque es a través de las actividades que van a funcionar. Y necesitamos parques grandes o pequeños, el de barrio o el de ciudad. Bueno, necesitamos ambos, porque el parque pequeño es donde desarrollamos ese sentido de pertenencia, conocemos a los vecinos, pero ahí no vamos a poder jugar fútbol. Entonces necesitamos parques medianos y también necesitamos parques grandes para poder hacer canotaje y hacer otro tipo de actividades. Entonces lo que necesitamos en las ciudades es tener un sistema de parques donde tengamos de activos, pasivos, contemplativos, donde tengamos de barrio, tengamos de ciudad, tengamos metropolitano. Entonces, eso es lo que debemos necesitar. Y todo esto que vengo hablando, ¿por qué? Por los beneficios. Una ciudad de Lima saludable, sostenible y equitativa es sobre los beneficios. No es sobre las calles, ni la movilidad, ni los parques. Esos son los medios. Es sobre el tema de tener una Lima saludable, sostenible y equitativa que tiene todos estos beneficios. Va a ser bueno para la cultura, va a ser bueno para el transporte, para la educación, para la recreación, para la comunidad, para el cambio climático. Entonces, hay que ver, distintas personas tienen distintas prioridades. Entonces, ustedes al promover estas actividades, vean a ver qué les interesa a la persona con la cual están hablando y promuevan eso. Por ejemplo, si a la persona lo que le interesa es la salud pública, díganle, ¿será que este es el futuro? No puede ser. El tema de la obesidad no es un tema de cómo la gente se ve, sino el tema de la obesidad es que tiene toda clase de problemas de cáncer, de diabetes, entre otras con el COVID. Fuera de los ancianos, los que más están muriendo son las personas con obesidad. Entonces, ya en Estados Unidos, más de 4 de cada 10 personas son obesas. En Chile, en México, en Perú, 1 de cada 4. Y esto no era así hace 20 años. Hay que mejorar la alimentación en los colegios y en todas partes. Hay que tener mercados en los barrios, que la gente pueda tener acceso y los campesinos atraer sus mercados. Tenemos que tener huertas urbanas en los colegios, en los parques, en las casas, para que los niños aprendan que los tomates no vienen de una fábrica, sino que se cultivan. Pero además tenemos que tener actividad física. Si tenemos actividad física, vamos a evitar o disminuir muertes prematuras, derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer, de hipertensión, de diabetes. Y no es hacer maratones, simplemente, niños 60 minutos al día, adultos 30 minutos, 5 o más días a la semana. Eso es todo lo que hay que hacer. No es mucho, pero sí hay una urgencia para tener actividad física. Todo el mundo está esperando un remedio, una píldora mágica. No, no hay píldora mágica. No hay ninguna fórmula mágica. La única fórmula que en Lima los ciudadanos van a ser activos físicamente es si la gente camina o anda en bicicleta como algo normal de cada día. Es la única forma. La gente puede jugar fútbol 1 o 2 días a la semana. La gente puede ir al gimnasio 1 o 2 veces a la semana. Si necesitamos que sea 5 o más veces a la semana, es caminando o andando en bicicleta como algo normal. Por eso le he dado tanta importancia al tema de caminar o andar en bicicleta. Y como modo ideal de movilidad en los barrios. Pero obviamente todo esto ayuda a la salud física. Pero no hay salud si no hay salud mental. Temas como la soledad, irá resaltado ahora con el COVID-19, genera estrés, aumenta la probabilidad de enfermedades del corazón, de derrames cerebrales, duplica las posibilidades de demencia. Entonces tenemos que trabajar en cómo disminuir la depresión. Hoy es la principal causa de discapacidad.
Por ejemplo, naturaleza, si tenemos contacto con naturaleza, vamos a tener mejor atención cognitiva. Entonces, en los barrios tenemos que tener barrios verdes, tenemos que sembrar árboles, no solo porque se ven bonitos, sino porque ayudan al cambio climático, ayudan a nuestra salud física, a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional. Y entonces eso tiene que ser una prioridad en todas partes. Desafortunadamente en muchas partes, en los barrios pobres, casi que cuando uno sobrevuela una ciudad sabe cuáles son los barrios ricos y cuáles son los pobres, porque en los ricos hay muchísimos árboles, hay muchos parques y en los pobres no hay. Tenemos que darle una altísima prioridad a sembrar los árboles y a tener 2 parques en todos los barrios, en los ricos, pero especialmente en los pobres. Entonces hay que cambiar. ¿Y por qué no cambiamos? Porque es difícil. Hacer lo mismo es más fácil. Pero hay que, a veces la gente dice, Guillermo, y en Copenhague, ¿por qué es que estos rubios van y montan en bicicleta? No, no es porque coman algo distinto. En los carros también se estaban tomando Copenhague y Ámsterdam en los 60, 70. ¿Qué pasó? En los 70 vino la crisis del petróleo y la gente casi no podía usar los carros, casi que por placas los impares andaban unos días, los pares otros días, empezaron a usar bicicleta. Muchos niños especialmente morían porque los conductores de carros los atropellaban. Había menos carros, entonces andaban más rápido y hacían unas demostraciones grandísimas, esto en Ámsterdam. Y los periódicos lo criticaban, esto en Copenhague. Y entonces cuando construyeron la primer ciclorruta segregada, separándolo de los carros en Copenhague. Y miren lo que pasó. Cuando empezaron a construir la red de ciclorrutas segregadas, empezó a aumentar la bicicleta y de menos de 10%, hoy está en 41% en el área metropolitana y en 60% en el centro. Y por eso es que montan en bicicleta. Entonces, 3 recomendaciones sobre el cambio. Primero, el cambio no es unánime. Siempre va a haber alguien que se opone. Segundo, el interés general debe prevalecer sobre el particular. Y tercero, el costo de no hacer nada no es nada. En este momento de crisis tenemos que cambiar, porque no pensemos que si no hacemos nada no pasa nada. No, hay un costo altísimo de seguir como veníamos. Entonces, a veces dicen, cambio, pero yo cambiar, ¿qué hago? ¿Qué tal que esta niñita de 15 años que empezó hace 2 años sentándose enfrente del Parlamento sueco hubiera dicho, bueno, ¿y qué hago yo sola sentada? Bueno, ella ya tiene 16 años y ha logrado crear un movimiento alrededor del mundo de crear conciencia sobre el tema del cambio climático y liderando manifestaciones, y el mensaje de ella es sencillo: no quiero su esperanza. Le dice a los dirigentes, quiero que actúen como si estuviéramos en una crisis, como si su casa se estuviera incendiando, porque lo está. Entonces, esto no es un problema técnico. Nada de lo que he hablado es un problema técnico. En alguna parte del mundo alguien lo está haciendo. No es un problema económico. Se está invirtiendo mucho más dinero en hacer autopistas de lo que se haría. Con lo que se hace unos pocos kilómetros de autopistas, se hacen todas las ciclorrutas de toda la ciudad. Es un problema político, pero no de partidos políticos, sino de valores, de principios compartidos. Por eso es con una P grande, porque todos debemos participar. Y los ciudadanos, no es solo bla, bla, bla. Si yo le pregunto de pronto a una de mis hijas, ¿qué hacemos en este parque? Me dice, ay, hagamos yoga. Y en ese otro, hagamos yoga. Hija, no todo el mundo quiere hacer yoga. Hay unos que quieren hacer una fogata, otros quieren hacer pizza, tener pizza en el parque, otros quieren pintar, caminar, actuar, o escuchemos qué es lo que quieren y preguntémosle a los niños. Trabajemos con los niños a ver qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Ese es un tema prioritario donde los sistemas de parques. Tenemos una oportunidad. Inicié la charla diciendo que teníamos una oportunidad y una responsabilidad enorme y que teníamos que hacer las ciudades radicalmente diferentes. Entonces concluyo diciendo que hay que crear alianzas amplias. Invitemos a la comunidad, a los sectores públicos, privados, a las ONG, a los medios, a los activistas, a los empresarios. Tenemos que desarrollar un sentido de urgencia. Hay que cambiar ya. Llegó el COVID-19 y todo cambió. Pero así como hay cosas que han cambiado negativamente, hay cosas que han cambiado. Esta es una oportunidad, es casi como hace 50 años. Hace 50 años no hemos tenido una oportunidad tan clara para cambiar lo que hacemos en las calles. Hace 50 años, cuando hubo la crisis del petróleo, cuando ciudades como Copenhague, Berlín, Ámsterdam cambiaron y abrieron andenes, crearon ciclorrutas. Bueno,
Hace 50 años no hemos tenido algo como eso, que más de la mitad de los carros no están operando, entonces tenemos posibilidades de hacer cambios. Y miren lo que está pasando alrededor del mundo. Y esto que está pasando en el mundo puede pasar en Lima y en cualquier otra ciudad, de hacer una red completa interconectando todos los orígenes y los destinos y los barrios. Esto se ha hecho en los últimos 90 días. En países ricos, en pobres, eso es Tirana, Albania, por ejemplo, donde han hecho esta maravilla. Entonces, lo que están haciendo en París, donde, entre otras, acaban de reelegir a la alcaldesa por otros 5 años y su promesa era los barrios de 15 minutos y más ciclorrutas y ir transformando la ciudad. Esto era en Auckland, Nueva Zelanda, esto es en Auckland, en Estados Unidos. Mire, en un día la alcaldesa dijo, no, creó 115 kilómetros de calles lentas, donde no entran sino los carros que viven en esa calle. No, en las calles de barrio no deben cruzar los que van de un lado para otro. Para eso están las calles grandes, las arterias. En los de barrio, solo los que viven ahí. Están creando carriles buses en otras partes, están sacando mercados a las calles. Recuerden, la calle es un espacio público. En San Francisco han cambiado 9 campos de golf, en 24 horas los volvieron en parques públicos, Y en vez de que 300 personas los disfruten en un día, miles de personas los están disfrutando permanentemente. De repente, con el virus, lo imposible se volvió posible. Pero hay que actuar, hay que crear una visión compartida de la Lima o de la ciudad que queramos, pero hay que actuar. Algunas personas crean la visión, pero no actúan. Cuando hay visión y no hay acción, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, solo es como un sueño, una frustración. O al revés, no hay visión, pero sí acción. Hacemos aquí, pero no hay ninguna coordinación, es como un caos total. Pero si tenemos una visión compartida y acción, vamos a desarrollar una Lima saludable, equitativa, sostenible. Entonces, todos los participantes en este foro internacional, hagámoslo ya. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. No sé si me ven. Gracias, Guillermo. En realidad estamos un poquito mal con los tiempos, así que vamos a intentar un poco acelerar. Como comentario general, yo simplemente quiero resaltar algunas de las cositas, resumiendo de lo que ha dicho Guillermo durante esta exposición que ha sido tan motivadora y donde hemos podido ver tantos ejemplos de cómo las ciudades se han llegado a transformar. Yo me quedaría con una idea general, y es de la ciudad como indicador de democracia, ¿no? La ciudad como el espacio donde se dan oportunidades y donde también los que estamos involucrados, todos y cada uno de nosotros, sumándonos individualmente a formar un colectivo, tenemos una responsabilidad también con esa ciudad y con la forma que le damos, ¿no? Creo que el caso del COVID, ¿no? Todos lo conocemos. Y creo que el COVID y cómo ha venido evolucionando a lo largo de estos meses nos deja bastantes lecciones, porque si bien el COVID era una enfermedad que atacaba a todos por igual desde el principio, estamos viendo cómo en todas partes del mundo y también en Perú, cada vez se está extendiendo a zonas de mayor inequidad, ¿no? Ahí es donde se está arraigando. Entonces, pensemos por qué. ¿Por qué finalmente se está notando tanto las deficiencias que tenemos como ciudad en esto que estamos sufriendo? Otro de los conceptos que me ha gustado mucho y que ha mencionado Guillermo es el tema de la proximidad. El COVID nos empuja, nos impulsa a tener espacios próximos, pero eso no es algo simplemente momentáneo. En realidad, ¿queremos volver a lo de antes o queremos hacerlo sostenible? Creo que es algo súper importante también de plantearnos y dejarlo en mente. También el tema de los niños pequeños, ¿no? Cómo la persona humana se va construyendo, como todos sabemos que se forma un edificio desde las bases. Y si esas bases no son sólidas, luego todo se va a ir construyendo a partir de ahí. Entonces imaginemos lo importante que es ofrecer el espacio adecuado para que ese desarrollo humano, infantil, temprano, desde el inicio, sea lo suficientemente sólido como para aguantar todos los terremotos que se van a venir a lo largo de la vida. Entonces me quedo también con otra idea de lo urbano como señal de justicia y de equidad, ¿no? De cómo podemos pensar en todos
y de forma diferenciada. Hemos visto en las fotos de Guillermo, las bicicletas por un lado, los peatones por otro, los autos por otro, los jardines por otro, ¿no? No que muchas veces decimos, creemos que poniendo simplemente la ciclovía ya cumplimos y dejamos al peatón olvidado. Y finalmente el peatón, lo que le faltaba después de los autos era también las bicicletas o las patinetas motorizadas, ¿no? Entonces pensemos en cada uno de todos nosotros. Y me gustó mucho eso que dices de 8-8-80, porque exactamente 8 meses, 8 años, 80 años. Cuando todos pensamos en la imagen del niño, muy pocos nos acordamos de los bebés, de los de 8 meses. Entonces esa forma que ha tenido Guillermo de señalarlo, de hacer visible esas minorías silenciosas, me ha parecido muy interesante. Y finalmente ese llamado a la acción, ¿no? Mejorar cada vez más. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Copenhague, donde a pesar de todo lo que tienen ya avanzado, siguen planteándose y siguen buscando nuevas soluciones. Empecemos por hacer algo, que no va a ser nuestro objetivo final, va a ser el primer paso que vamos a dar hacia el cambio. Ese primer paso que luego nos va a llevar al segundo, al tercero y al cuarto, y no parar de replantearnos qué más podemos hacer. Yo creo que ese es uno de los mensajes bien interesante que nos ha dejado hoy Guillermo, ¿no? Seguir cambiando, seguir replanteándonos, que las cosas todavía pueden ser mejores, que no vayamos a hacer la solución perfecta, porque probablemente no la consigamos, pero si logramos cambiar algo, la siguiente persona que va a venir después de nosotros va a poder añadir un palito más al cambio, y otro palito más al cambio, hasta poder ir avanzando paso a paso en la transformación de la ciudad. Me parece que no tenemos mucho más tiempo. Había algunos comentarios, más que preguntas, había comentarios de algunos participantes, pero si no me equivoco, creo que no tenemos mucho más tiempo. ¿Es así? ¿O puedo hacer alguna pregunta? Por mi parte, la pregunta que yo le haría a Guillermo es ¿por dónde empezar? ¿No? Y otra sería, si tuvieras que elegir un indicador de progreso de que vamos por buen camino, ¿cuál sería, Guillermo? ¿Qué dirías a esas preguntas? ¿Por dónde empezar y cuál sería una señal, un indicador de que lo estamos haciendo bien, aunque sea poco a poco? Bueno, yo creo, primero pido disculpas que tenía 45 minutos y duré 49, entonces me tomé 4 minutos adicionales. Pero te quería dejar una serie de mensajes claros. ¿Por dónde empezar? Por cualquier parte. Hay que iniciar. Primero, ya hay unas ciudades donde vivimos, hay un pasado y hay un presente, entonces no estamos arrancando de cero. Segundo, debemos de actuar en la medida de lo que podamos. Si la persona es un alcalde, puede actuar a nivel de toda la ciudad. Si la persona trabaja, es un ciudadano en un barrio, pues puede trabajar a nivel de ese barrio. Por ejemplo, organizar actividades en el parque. Entonces, decía que el espacio público hay que generar usos y actividades. Entonces puede organizar el cine en el parque, puede organizar grupos para ir a caminar, puede hacer que ir al colegio sea seguro. Entonces de pronto coger el colegio de su barrio o donde van sus hijos o sus nietos, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que 2 kilómetros a la redonda revisemos todas las intersecciones, todos los cruces, a ver cómo esto lo vamos haciendo? También hay que ser activista, hay que, por las redes, escribir correos a los medios de comunicación, a los dirigentes políticos, acompañar, aplaudir, darles palmadas en la espalda cuando hagan cosas que creen que son buenas, o regaños cuando crean que no lo son. Entonces hay muchas maneras, pero no hay que pensar. Yo creo que esta niña Greta jamás pensó que iba a tener el poder mundial que ella tiene. Ella simplemente fue a protestar sentándose enfrente del Parlamento sueco todos los viernes. De pronto llegó un evento internacional, unos periodistas la vieron ahí, le preguntaron qué hacían, bueno, y el resto es historia, se volvió una estrella internacional. Pero podemos hacer pequeños cambios en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra empresa o en nuestra ciudad en la medida que lo podamos. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que como veníamos, no veníamos bien. Por ejemplo, Vanessa hablaba del tema del COVID. ¿Por qué el COVID? Algunas personas en Estados Unidos dicen, ay, es que ha afectado prioritariamente a los negros y a los hispanos. No.
no ha afectado a los negros y a los hispanos. No es por ser negro o por ser hispano que los ha afectado, es a los pobres. Los negros o los hispanos ricos en Estados Unidos no los ha afectado. Los hispanos o los negros que tienen estudios universitarios y que tienen trabajos que pueden trabajar desde la casa no los ha afectado. Es a los pobres, donde el 90% del trabajo lo tienen que hacer en la calle porque conducen buses, cocinan, limpian los pisos de los hospitales, etcétera. Ha afectado a los pobres. Entonces, por eso tenemos que ponernos a pensar. Ha afectado a las personas que no tienen parques para poder ir a respirar con distancia, manteniendo la distancia física. Ha afectado en los barrios donde no hay unas aceras o unas veredas donde se pueda mantener esa distancia. Ha sido un problema de equidad y ha resaltado. Entonces, se ha mostrado cómo el problema de equidad ha generado un tema mucho mayor y el virus que está afectando ahora muchos de los países emergentes como en América Latina y cada vez más y más en África y en países en Asia como la India, Pakistán, etcétera, está siendo un problema muchísimo mayor. Entonces, aún dentro de las ciudades, los barrios donde hay más pobreza han tenido un impacto mucho mayor. El mensaje es muy claro, tenemos que tener ciudades más equitativas, tenemos que buscar un mundo mucho más sostenible y tenemos que tener como salud pública todo lo que hagamos en la ciudad. No es por caminar o andar en bicicleta, no, es por salud, es por medio ambiente, es por equidad. O sea, yo creo que los principios básicos están muy claros, ahora tenemos que ir en esa dirección. Ya, gracias, Guillermo. Yo creo que el tema da para conversar mucho más y por eso, bueno, yo sé que Mariana nos ha invitado esta tarde a participar de las redes de networking y poder conversar mucho más y personalmente entre todos nosotros sobre todos estos temas que son tan interesantes y que nos dejan tanto que pensar sobre cómo es la ciudad que queremos y hacia dónde queremos ir entre todos. Así que muchas gracias, Guillermo, gracias al personal, a los organizadores, a Lima Cómo Vamos, a Ocupa tu Calle y a todo el equipo que está detrás del Foro de Intervenciones Urbanas. Entonces, Vanessa, creo que estamos apuraditos con el tiempo, ¿sí? 30 segundos. Cuando dices cómo empezar, bueno, hay muchísimos voluntarios que han hecho que este evento sea posible. Así es como se puede comenzar y le quiero agradecer de todo corazón a cada uno de esos voluntarios que llevan meses trabajando, cuando hace 6 meses estaban trabajando para hacerlo en persona. Llegó el virus, como dije, todo cambió. Lo hicieron virtual y lo están haciendo muy grande. Es así como se hacen las cosas, es trabajando con otros, es haciendo los ajustes, es apoyando, es gracias a esos voluntarios que este evento existe. Entonces es a través de eso o el colegio o lo otro. No piensen que si no pueden hacer una transformación gigante es mejor no hacer nada. No, la transformación gigante es la sumatoria de muchísimas pequeñas. Entonces un llamado de felicitación a cada una de las personas que han sido voluntarios, porque fue la única manera de lograr este evento con muchísimos países conectados y liderado por Lima Cómo Vamos. Exactamente, se hace camino al andar, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a todos.